Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la intervención psicológica en emergencias, en este caso de COVID-19. Esta es una secuencia de videos realizados eh, buscando apoyar tanto a las personas que se encuentran en cuarentena como a los pacientes, como al equipo de primera respuesta. Mi nombre es Mónica Rivero, soy psicóloga clínica, máster en migraciones internacionales contemporáneas y experta en emergencia y crisis. Entonces me permito comenzar con la intervención en equipos de primera respuesta. En este caso, estamos hablando principalmente de los eh, profesionales del área de la salud. Ahora bien, ¿a qué se están viendo expuestos nuestros profesionales del área de la salud? En este momento estamos viviendo un evento traumático en donde hay una carga extraordinaria con una amenaza extrema de vida, tanto para los pacientes como para los profesionales, y puede incluir muerte real e inminente de pacientes e incluso de algunos profesionales del área de la salud. Igualmente posibles lesiones graves de las cuales se ha hablado poco como consecuencias post unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se presentan en nuestros equipos de salud? Encontramos una alta amenaza percibida. No es un evento en el que el personal de primera respuesta está, digamos, si se cuida a sí mismo, exento de formar parte de las víctimas primarias. Entonces, hay una alta amenaza percibida. Em, Hay un abandono propio porque hemos visto durante el transcurso de este mes que nuestros profesionales en el área de la salud eh, están trabajando por los demás, especialmente por todos estos pacientes que ha generado el virus del COVID-19. Y este es un factor de riesgo cuando nos olvidamos de nosotros mismos y empezamos a preocuparnos demasiado por los demás. Hay una evaluación catastrófica del evento. Este es una catástrofe, llamémoslo así, eh, que ha vinculado a todos los países del mundo en donde todavía no se han generado mm, unos medicamentos o una vacuna que pueda contrarrestar digamos que esta calamidad. Y bueno, eso nos lleva a que la evaluación que están realizando eh, no solo la población en general, sino los mismos miembros del equipo de salud, pues sea catastrófica. La falta de apoyo social. En este momento, tristemente lo estamos viendo. Estamos viendo cómo se está maltratando al equipo de intervención al no tener los equipos apropiados, al trabajar más horas de las reglamentarias, al sentirse menospreciados por sus vecinos, por su comunidad, eh, e incluso a veces por ellos mismos, por pensar que no están dando todo lo que, entre comillas, se podría dar. Otro factor de riesgo, lesiones físicas, en este caso sería el contagio, un dolor persistente. Podríamos determinarlo aquí con el ver muertes tan frecuentes, tan seguidas y tan cercanas. La autoatribución, he hecho esto bien, qué me falta por hacer, en qué me estoy equivocando. ¿Mm? La vergüenza igualmente está un poco atada a veces a esos sentimientos de culpa, ¿no? Porque digamos que se nos ha dado una misión y el a veces ver que no se puede cumplir con esa misión, debido a que estamos ante una emergencia de gran magnitud, pues puede hacernos sentir desvalidos y puede provocar, digamos que en cierto sentido, esta vergüenza. Otro es el estrés psicológico existente
y traumas previos. Estrés psicológico existente, definitivamente, por la situación. Traumas previos, peor aún, si hemos tenido que confrontar otro tipo de emergencias en la vida, otros tipos de fallecimientos, estamos viviendo de pronto eh, alguna crisis familiar, un rompimiento, una persona enferma en la familia, compañeros que están enfermos, todo esto genera factores de riesgo en nuestro personal. Un evento traumático es entendido como una herida con daño sostenible en estructura existente en niveles diferentes. Quiere decir, hablando del COVID-19, a nivel físico, todos los problemas que acarrean. A nivel psicológico, los que mencionábamos anteriormente, el sentirse desvalido, el sentirse rechazado, el sentir que no se está dando todo lo que se podría dar. A nivel social, el no poder acercarse a la familia, ¿no? El tener miedo a contagiar a los miembros de nuestra familia, a nuestros compañeros, y el trato que se está dando de la comunidad hacia los grupos de intervención. Bueno, no son todos, ¿no? Gracias a Dios ha habido mucho apoyo por parte de la población en general, pero sí estamos viendo que mientras más cercano es el anillo a los miembros de salud, se ha venido presentando cierto rechazo y pues esto va a exacerbar las posibles dificultades en este proceso. Síntomas psicológicos, como ya lo habíamos mencionado, el afrontamiento conlleva una discrepancia vital de la experiencia. Lo que se tiene como objetivo es salvar vidas, ¿no? Pero pues ante este virus, lo que estamos viendo es que hay una gran discrepancia en esa experiencia de vida y digamos que los protocolos, los tiempos de intervención ya no son los mismos, ¿no? Entonces esto está creando un evento traumático. Como lo dice el DSM-5, el evento traumático se define como una amenaza de vida, aquí lo tenemos, de forma directa, como testigos, o indirecta por ocurrencia a un evento o por confrontación con detalles aversivos. Digamos, tenemos todos los ingredientes en este momento, especialmente nuestro personal de salud. Por eso quería hacer énfasis en cómo apoyarlos desde el punto de vista psicológico. La emergencia actual. Como lo veníamos diciendo, el personal sanitario se ve expuesto a esta gran carga que puede desestabilizar y crear malestar debido a este continuo confrontamiento. Circunstancias que refuerzan la carga, la dimensión extraordinaria del evento, una intensidad larga, que no lo podemos comparar con otras situaciones, la única sería una guerra, por ejemplo, el daño que está creando, la cantidad de muertes, la necesidad de herramientas de protección médicas para proteger a nuestro personal, para proteger a los pacientes, la presión de tiempo para intervenir, la presión social y el miedo a fallar, ver colegas que han fallecido o que han estado ya ellos mismos en las unidades de cuidado intensivo, participar en un evento no estandarizado, o sea, aquí los protocolos no se han podido cumplir a cabalidad y eso nos genera un evento crítico, nos genera angustia, nos genera un posible trauma. Es un evento de larga duración. Hay dificultades de comunicación interna entre los personales de la salud y esto dificulta mucho el poder sobrellevar la situación. Y hay un crítico despliegue de información por los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, digamos que estamos presenciando un evento realmente crítico para nuestro personal del área de la salud. Hemos visto frases como hemos perdido la esencia de la enfermería, la cual es el cuidado pleno del paciente. Nuestros enfermeros se están sintiendo tocados en su quehacer moral, profesional, personal.
Frases como debemos hacer lo que se pueda con lo que se tiene. Nos estamos viendo que estamos trabajando con, ¿cómo se diría?, con las uñas. Entonces, pues esto dificulta el proceso. Frases como la normalidad del después nunca será la normalidad del antes o del ahora. Son procesos nuevos que vamos a tener que confrontar. Todo ha venido para quedarse. El ser positivo hoy en día está bastante en entredicho. Necesitamos respuestas nuevas a esta situación nueva. Tenemos una obligación moral que desborda nuestras posibilidades. Esta frase, pienso yo, está muy relacionada con el hecho de la vergüenza, ¿no? ¿Quién podrá cubrir todos estos duelos patológicos? Eso es una desesperanza. No queremos enfermar o enfermar a nuestras familias. Estamos hablando ya de necesidades básicas, primarias. La necesidad de salud. No puedo ver morir más gente así, de esta manera. Nos han enseñado a través de los últimos 100 años, o por lo menos 50 años, el respeto por la vida y el ver morir a la gente de esta manera, muchas veces sola, en donde la familia no tiene noticia de lo que le ocurrió exactamente a su familiar. El proceso que se sigue después con los cadáveres, etcétera, pues esto está creando mella en nuestro personal de salud. No logro reconocer a mis pacientes, lo que decíamos antes con la esencia de la enfermería, por ejemplo, ¿no? He tenido tantos pacientes que ya no sé de quién me están hablando. Siento que quisiera despertar de esta pesadilla, de este horror. La manera de hablar nos dice mucho de cómo estamos viendo el mundo, ¿no? Una pesadilla, un horror. Y ya no puedo más. Entonces, estas frases nos están diciendo mucho del proceso que están viviendo actualmente nuestro personal de salud y estamos hablando solo de la parte cognitiva, ni siquiera he tocado la parte emocional. Ante este evento crítico se pone continuamente a prueba las habilidades existentes y la capacidad de afrontamiento. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Y estamos llegando a dónde? A un límite denominado la línea roja. Entre la capacidad que tenemos para confrontar y trabajar nuestros recursos y capacidades y esa zona desconocida, digámoslo así. Entonces, esa línea roja es la que separa un evento crítico dentro de el poderlo manejar y el generar de otra parte eh, un trauma, por ejemplo, ¿sí? O un estrés agudo. Algunas de estas sintomatologías están representadas, por ejemplo, en el cansancio continuo, en dolores de cabeza, falta de concentración, inseguridad, conflictos a la hora de tomar decisiones, en tristeza, en sentirse culpable, en problemas para dormir, en el alejarse de sus redes sociales o de sus redes primarias. Y todo esto lo estamos viendo, todo, todo, todo. Hay que hacerle un acompañamiento a nuestros profesionales en el área de la salud. Otro factor que influye mucho es cuando el primer respondiente siente un alejamiento, o sea, siente que no tiene derecho a angustiarse, que no tiene derecho a estar triste, que no debe necesitar ayuda, que él es un héroe, ¿no? El problema es cómo se interprete el ser héroe, porque yo considero que son héroes. El asunto es que los héroes también tienen emociones, también se cansan, también sienten angustia, tristeza, ¿m? Y uno no puede alejarse de quien uno es para poder intervenir, porque si no, las cosas pueden pasar a mayores.
Entonces, el manejo del estrés en este tipo de eventos críticos busca, primero, reducir ese estrés, segundo, recuperar las habilidades de funcionamiento, tercero, regresar más activo, más positivo, más descansado nuevamente al trabajo o remitir de ser necesario. El estrés agudo, ¿en qué consiste? Volvemos a recordarlo. Pensamientos y recuerdos estresantes, pesadillas, estrés psicológico intenso, eh, síntomas de sobreexcitación como falta de sueño, irritabilidad, agresividad, problemas de concentración, bajo rendimiento. Este problema de concentración, precisamente hablando del COVID-19, es muy peligroso porque puede generar, por ejemplo, el no llevar a cabo correctamente un procedimiento al terminar un turno y poder llegar a infectarse. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de este estrés agudo. Otros síntomas que pueden estarse dando y no los conocemos a ciencia cierta, pero es bueno investigar. Agotamiento, dolores musculares, náuseas, incapacidad para sentir sentimientos positivos. Es bueno hablar y saber qué están pensando las personas de primera respuesta. Otro factor, depresión, problemas de contacto social, abuso de sustancias, el alcohol, por ejemplo, comportamiento de evitación, reacciones afectivas cambiadas, entumecimiento emocional, quizás algunas experiencias psicóticas, no sabemos. Esto nos lo dirá el tiempo. Restricción funcional psicosocial, cambio de la percepción del tiempo, por ejemplo. Estrecha respuesta psicomotora disociativa. ¿Qué tenemos que preguntarnos? Deberíamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué cantidad de tiempo durará este evento? ¿Y cuándo intervenir? Porque normalmente en psicología de emergencias intervenimos una vez el evento ha pasado, ¿no? O sobre todo con los intervinientes, ¿no? En este caso con el equipo de salud. Entonces, ¿cuál es el momento indicado para hablar con ellos? ¿Está bien? Eh, ¿Quién consideramos aquí que es nuestra víctima? ¿Cuál es la necesidad de ayuda que puede estar necesitando? ¿Quiénes necesitan esa ayuda? ¿Cuántas personas? Porque aquí estamos hablando de los profesionales del área de la salud, pero tenemos que tener en cuenta también que hay muchas otras personas que trabajan en este mismo sector y que se pueden estar viendo afectadas y que no podemos olvidarlas, porque son muy importantes, intervenir con ellas también. ¿Cuáles serían los logros que nos queremos proponer y a qué nivel? ¿Qué grupo o quiénes intervendrían? ¿Hay psicólogos en el hospital que pueden hacer este apoyo? ¿Necesitamos especialistas en el área de emergencias? ¿Existe, por ejemplo, en nuestro país psicólogos intensivistas? ¿Quién? ¿Quién está en capacidad de intervenir? ¿Y cuál sería la intervención más efectiva? Bueno, todas estas 6 preguntas hay que hacérselas antes de comenzar un programa de intervención. Entonces, para la intervención con el personal tenemos el SAFER, estabilizar, reconocer qué es lo que está sucediendo, basándonos, por ejemplo, en las preguntas que mencioné anteriormente, el facilitar, trabajar todo este proceso, empoderarlos y restaurar su capacidad. Bueno, estabilizar ante signos de descompensación, dejarlos hablar, ¿no? He visto un video en internet donde alguien que está llevando a cabo una reunión antes de comenzar el trabajo, las personas quieren hablar, quieren decir qué les está sucediendo y cómo se sienten, pero pues esta persona las manda a callar y solo se dedica a aconsejar, cosa que ni siquiera deberíamos hacer, aconsejar, ¿no? Entonces, dejar hablar, ¿ok? Entender la demanda
Esta frase es muy, muy importante, es una de las esenciales en esta presentación. Es gente normal en un evento anormal y en circunstancias anormales. ¿Sí? Aquí no hablamos de gente anormal, es todo lo contrario, es gente normal ante un evento anormal en circunstancias anormales. O sea, esto no tiene comparativo anteriormente. Trazar un plan que abarque crisis, estrés y afrontamiento de manera consciente. Y como decía al final, restaurar, intentar que la persona pueda volver a sus funciones o remitir de ser necesario. Con el personal de sanidad o de primera intervención hablamos de unas técnicas de desmovilización, un diffusing, un debriefing. Estos se pueden al final de, como decíamos, hay que responder primero la pregunta, ¿no? ¿Cuándo sería conveniente? Normalmente estas actividades se realizan después del evento. El problema es que tenemos un evento abierto de larga duración. Entonces, ¿cuándo poder llevar a cabo una desmovilización, un diffusing o un debriefing? Medidas contra el miedo. Eh, Debido al surgimiento de nuevas tensiones y emociones, ¿no? La intención es lograr reacostumbrarse a las circunstancias con las que estamos teniendo que vivir, ¿no? Eh, una de las características principales es, por ejemplo, limitar el consumo de medios, porque si nuestro personal de intervención llega a su casa y tiene el televisor prendido todo el día y además entonces se entera de las estadísticas de otros países y siempre, siempre, siempre está consumiendo información, pues esto genera miedo, ¿no? Hay que intentar centrarse en lo positivo, de manera calmada y estable. ¿No? Hacer conciencia sobre los sentimientos, sobre lo que nos está pasando y lo que se está sintiendo. ¿Ya? Estas son recomendaciones para el personal. Entender que todos tenemos diferentes emociones en cada situación, especialmente en esta. ¿No? Si, si la persona necesita llorar, si necesita darse un tiempo fuera, si necesita hablar, ¿no? Ser consciente de cuáles son nuestras necesidades. Tomarse el tiempo para percibir y expresar lo que se siente. Bueno, limitar la melancolía en lo posible para no caer en una depresión. Hacer ejercicios simples de relajación. Hemos visto durante todo este mes una cantidad de gente hablando sobre respiración diafragmática, por ejemplo, pero es válido. Es válido. Recordar que la situación tendrá que terminar. No sabemos exactamente cuándo, pero que va a terminar. ¿Mm? ¿Qué puede ayudar? Una personalidad resiliente. No me canso de mencionarlo. ¿Y en qué consiste? Tener una buena o una alta autoestima. ¿Mm? Partir de una autoeficacia. Ser optimista. Motivarse. Tener resistencia. Tener una buena red social y contar con buenas habilidades emocionales. Esto en términos de una personalidad resiliente, esto también se puede trabajar, o sea, no es que se nació con ellos y ya está, sino que también se pueden fortalecer. En una intervención, como hablábamos siempre de la psicología de emergencias, calmar, aliviar la presión, aumentar el control y la autoeficacia, promover el contacto y las conexiones sociales, fortalecer la esperanza, orientar hacia el futuro. Y en las siguientes intervenciones, ¿qué vamos a intentar? Validar el sufrimiento, porque lo que ellos están sintiendo es normal. Generar un cambio de actitud, entender que lo que se está viviendo es normal, eh, viviendo personalmente, no las circunstancias. Activar los recursos personales, transferir información psicoactiva, manejo de estrés, proporcionar estrategias de afrontamiento. Estos son los parámetros de intervención, ¿no? Llevar a cabo una psicoeducación en resolución de problemas, ¿no? Errores.
proporcionar una información inadecuada, no hablar porque sí, mostrar impaciencia, como hemos visto, bueno, sí, ya tenemos que ir a trabajar y ya estuvo, ¿no? 2 minutos y bueno, mejórate, sé positivo, no. Utilizar frases vacías, una terminología muy técnica, ¿no? Muchas veces pues no están ni para sentarse a analizar y a entender lo que les estamos diciendo en términos técnicos, sino hablarles de una manera pues lo más básica posible para poder llegar rápidamente. Otro error es hablar mucho, es mejor dejarlos hablar a ellos. Frenar emociones, lo he visto también en videos. No lloren, cuando les dicen no lloren, hay que ser valientes. No, uno tiene derecho a llorar. Es una manera de expresar sus emociones, ¿no? Ignorar las reacciones. ¿Qué le pasa? No sé, estará cansado. No, no se puede ignorar las reacciones porque el comportamiento siempre nos dice algo. No dejarlos solos si en nuestras manos o en manos del personal directivo de la clínica, del hospital, del punto cero, llamémoslo así, se puede hacer un acompañamiento a los profesionales del área de la salud, esto sería un gran recurso. El uso de medios tecnológicos y no presenciales. Bueno, estamos ante una situación un poco particular. Si no puede ser presencial, que sería lo ideal, por lo menos intentar por medios tecnológicos, pero como ya habíamos dicho, de una manera no rápida por salir del paso, sino realmente donde la persona se sienta acompañada, ¿no? Para mantener una buena salud mental, nuestro personal interviniente debe primero mantenerse activo, no solamente trabajando, ¿no? Sino no dejar irse a la lona, mejor dicho, compartir con la gente, hablar, buscar respuestas a sus preguntas, ¿no? Que logren participar en los procesos, eso es importante, ¿no? ¿Cuánto personal de salud no ha intentado comunicarse con sus superiores, digámoslo así, con los ministerios de salud, etcétera, para aportar en el proceso y no se sienten escuchados? Descubrir nuevas posibilidades de intervención, hablar, creer en sí mismo, hablando otra vez de la autoestima, mantenerse en contacto con sus redes sociales, relajarse en lo posible, ¿m? Ser creativo, y eso lo hemos visto bastante últimamente, y es que nuestro personal ha tenido que recurrir al ser creativo, ¿no? Ante una novedad, ante esta situación tan extraña, pues la creatividad está a flor de piel. Autoacompañarse. La mejor compañía que nosotros tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, autoacompañarse y autoacompañarse de manera positiva. En el acompañamiento psicológico, leer bien la situación de cada persona que tenemos enfrente y que vamos a tratar, porque estos son parámetros generales, los de la presentación, ¿no? Ya cuando se va a trabajar con cada profesional es muy particular y eso es lo que hace que sea efectivo o no nuestro acompañamiento. Completar la información y evitar las interpretaciones irracionales o irreales. Nosotros podemos imaginarnos qué es lo que está pasando en una UCI, pero si nunca hemos trabajado en una UCI, nos va a quedar muy complicado saber cuál es el papel de una enfermera, de un fisioterapeuta, de un logopeda, de un médico de cuidados intensivos, ¿m? O del mismo rol del psicólogo en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, si no conocemos en qué consiste, pues, ¿cómo vamos a ayudar? Hacer sugerencias y ofrecer la ayuda, ¿m? Y hablar sobre los pasos que vamos a dar en ese proceso de acompañamiento. Aclarar preguntas, hacer una cadena coherente de información, asumir rol de mediador. Muchas veces nos va a tocar mediar entre el personal y sus jefes, involucrar a la familia de ser necesario si vemos que tenemos casos en donde se necesita un acompañamiento familiar, crear otras posibilidades de contacto. Si necesitamos, por ejemplo, remitir, saber a quién remitir,
Factores personales, protectores, que sea una persona empática, que de una manera u otra ya haya tenido experiencia anterior. Con experiencia anterior me refiero, por ejemplo, a que al vernos desbordados se han llamado muchos profesionales del área a trabajar en cuidados intensivos cuando nunca antes habían trabajado en cuidados intensivos. Entonces, estamos victimizando a nuestro personal de intervención. Hay mucha gente que no tenía ningún tipo de experiencia de esta índole y pues esto no es precisamente un factor protector en este instante. Disponer de alternativas, estamos cortos de alternativas en ese momento. La capacidad de comunicación, no tienen tiempo para comunicar, entonces no es un factor protector en este instante. Eh, no tienen información de calidad en términos generales, no. Sus redes de apoyo, quizás sí, sus mismos colegas, ¿no? Y niveles bajos de activación, afrontamiento emocional. En este momento todo el mundo está activado emocionalmente. Entonces ese factor protector también está desnivelado, llamémoslo así. Y a esos factores protectores disminuidos, sumémosles los factores de riesgo. El no poder huir de esta situación, tener que ir sí o sí a trabajar. No hay manera de ofrecerles mucha ayuda. Actitudes distanciadas, disgregación familiar casi que obligatoria. Baja información, altos niveles de activación como habíamos visto y sumémosle a todo esto, ver toda esta cantidad de enfermos o muertos. Entonces, hablando de los fallecidos, viene el proceso de duelo. Vuelvo y lo retomo, no olvidar a Rufino, ¿sí? Nuestro personal de intervención se está viendo confrontado a muertes repentinas, múltiples, gracias a Dios, no de tantos niños, con, digamos, historias previas, es todo lo que se ha venido acumulando últimamente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, digamos que todo esto genera procesos que dificultan el duelo. Entonces, si adicionalmente tenemos pues todos estos factores de riesgo y todos estos factores protectores disminuidos, hay que tener en cuenta a la hora de los duelos de nuestro personal, generar una buena relación, escucharlos, facilitarles información, procesos, intervenciones, normalizar. Volvemos, es gente normal en un evento anormal con características anormales. Bueno, y saberlos orientar. Con Rufinos es donde debemos trabajar la parte de duelo. Es un tema delicado, pero hay que mencionarlo. Esto puede conllevar ahora, y ya se han dado casos, o después, a intentos de suicidio o suicidio consumado. No podemos ser ajenos a esta situación, a la ideación suicida, ¿sí? Eh, hay que preguntar. Si vemos que se están dando algunas características en el personal de salud, preguntar. Preguntar si ha tenido la intención, porque como hemos dicho muchas veces, es un mito que si se pregunta lo va a hacer. Se puede preguntar. Preguntar si uno ve ciertas características, si tiene la intención de hacerse daño. Bueno, y entender que la salud mental en este caso busca proteger, educar o minimizar el impacto de lo que se está viviendo sobre la psiquis de nuestro personal de intervención. Tenga en cuenta, si usted escucha de sus compañeros, o sea, de los compañeros del personal de salud, del médico, de la enfermera, si hace alusión a suicidio, si está realizando actividades que son riesgosas, por ejemplo, no ponerse todo
el traje del protocolo para protegerse, eh, si, si está mostrando algunas características especiales que puedan generar una tentativa de suicidio, hay que entrar a intervenir. Como ya lo hemos dicho varias veces, generando confianza, generando compromisos, mm, remitiendo. Estos factores ya los he tratado en otras conferencias, vuelvo y lo recuerdo, ante un intento de suicidio, quien vaya a intervenir, si se da en el instante la intervención en acto suicida, el nombre de la persona, si ha tenido antecedentes de suicidio, cuánto tiempo, en dónde se encuentra, es lo que se refería como a las llaves, dónde se encuentra, podemos acceder fácilmente a apoyarlo, en qué lugar, si está acompañado y si está bajo el efecto de alguna sustancia. El protocolo de ideación suicida, lo recordamos, el AFBA, acoger, focalizar, valorar y actuar. Digamos que esta es otra conferencia que está en el canal de YouTube, entonces pues los invito, si están interesados en el tema de intervención en ideación suicida, a ampliar un poco más sobre el tema, recordar que aquí hay que hacer preguntas de forma abierta y sin preguntar el por qué. Errores en intentos de suicidio: ofrecer un consuelo rápido porque tenemos que seguir trabajando y así, no, no hay que, no se trata de ofrecer consuelo. Eh, Hacer recordatorios: tenemos que volver a trabajar, tienes que volver a trabajar, tienes que salir de esto por tu familia, etcétera. No, generalizar, todos estamos pasando por lo mismo, no. Aconsejar: no estamos aquí para dar consejos, vuelvo y lo repito, ese no es nuestro papel como psicólogos. Enseñar: no tenemos que enseñarles nada, tenemos es que acompañar. Disminuir el problema: mira, sí, por esto estamos pasando, pero ya pasará la situación y saldremos adelante. No, esto tiene unos tintes especiales y no son tan simples. Hacer comentarios, ponerse a analizar la situación y desarrollar actividades propias. Eh, Hay unos parámetros muy específicos, el protocolo es mejor llevarlo a cabo. Posibles futuros trastornos derivados de esta crisis que, si intervenimos a tiempo, podemos evitar: ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno distímico, agorafobia, agitación aguda, trastorno por pérdida de dignidad. Estos existen en el personal de primera intervención. Ataque de pánico, estrés agudo, depresión mayor, fobias específicas, bueno, todo un cóctel. Cuando les mencionaba, ¿no? Hay unas actividades que se pueden realizar, como la desmovilización o el diffusing. En este intentamos una transición entre la condición excepcional y una normal. O sea, es como desactivar. El evento no ha pasado, pero podríamos llevarlo a cabo en cierto momento, especialmente cuando esto termine también. Esperamos, ¿no?, que estas olas pasen lo más rápido posible. Normalizar aspectos psicológicos y físicos. Generar expectativas realistas con respecto a las posibles consecuencias. Transmitir información con respecto a métodos para inoculación del estrés y facilitar remisión en los casos que sean necesarios. En el diffusing se trabaja más la normalización del hecho y las reacciones, no las emociones. Se dan 3 espacios para quienes no lo conocen: introducción, exploración y conclusión. Se toman las actividades, se analizan, después se potencializa el entorno, las redes sociales, la persona, reforzar, afrontar, para que quede nuevamente bien activada, digámoslo así, para volver
a sus actividades. El debriefing, en cambio, por otra parte, es un proceso que también se realiza en donde se trabajan los hechos. Este es un poco más psicológico, digámoslo así, ¿no? Realmente aquí debe existir el acompañamiento de un psicólogo, un profesional y mejor aún si conoce el espacio clínico, ¿sí? Se hará una recogida de hechos primero, después de pensamientos, después de las emociones, ¿no? Después se hace toda una formulación con respecto a estos tres espacios, se trabaja en esto y después se hace un cierre y un seguimiento. ¿Qué se busca con el debriefing? Un alivio del impacto negativo de este evento crítico. Promocionar y mejorar el proceso de afrontamiento, identificar quién necesita un apoyo posterior. Señales de alarma, vuelvo y lo repito, a nivel psicológico, si estamos viendo que nuestro personal presenta irritabilidad, mal humor, ansiedad, agresividad, frustración, desconfianza, desmoronamiento. A nivel fisiológico, fatiga, dolores musculares, molestias gastrointestinales, problemas de sueño, de alimentación. A nivel conductual, que es muy peligroso, baja concentración en el trabajo, por ejemplo, dificultad para trabajar, aislamiento, comportamiento heroico imprudente, quizás algún tipo de ineficiencia, consumo de sustancias. Síndrome de desgaste por empatía, ya lo estamos viendo. La empatía, el sentirse empático con los pacientes es difícil de entender y de trabajar, pero hay que protegerse y cuidarse. No se puede ser tan empático con lo que se está viviendo, ¿no? El síndrome de inmunidad, el pensar que a nosotros no nos va a pasar nada y nosotros no nos vamos a enfermar. Y el burnout, el sentirse quemado. Están los tres a la orden del día. Predisponentes en este instante para generar evento crítico, para generar estrés agudo en nuestros intervinientes, contacto con dolor extremo diario, vulnerabilidad, se pueden enfermar, muertes inesperadas, todas las que se quieran, conciencia de vida, son personal de salud, conciencia de daño, vuelvo y lo recuerdo, son profesionales en el área de la salud, o sea, a flor de piel. Pautas de autocuidado que debemos sugerirles, vuelvo y las repito, generar rutinas diarias, técnicas y recursos al regreso a casa, cómo desconectarse, por ejemplo, de toda la situación, generar intervenciones grupales, rutinas que potencian la resiliencia, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que se pueden trabajar, planificar el día con descansos, tener contacto social con la familia, con los colegas de trabajo, practicar algún tipo de deporte el fin de semana, cuando tengan un break, tener contacto con la naturaleza reactiva. O sea, está escrito, hay estudios. Entonces, tener contacto con la naturaleza, técnicas de relajación y meditación, realizar algún hobby que le aporte placer, tener 30 minutos de espacio personal, sin familia, sin niños, sin colegas, sin pacientes, ¿vale? Y realizar actividades culturales si llegara a ser posible, o por lo menos cuando termine esta ola o este turno. Técnicas que utilizamos normalmente con nuestros intervinientes: técnica de relajación, técnica de autorregulación y técnica de inoculación. Esas son tres técnicas básicas para trabajar con ellos. Van a generar ventilación, descompresión, autocuidado. Cuando sabemos cómo acompañar a nuestro interviniente de primera respuesta,
en este caso los profesionales en el área de la salud, vamos a generar un interviniente sano, un interviniente con un shock mínimo, ¿no? Al generarle buena capacitación, eh, buenos elementos de trabajo y de intervención, buena información, ¿sí? Buen acompañamiento y al final buenos procesos de diffusing, de briefing, ¿ya? Que nos permitan mantener la salud mental de nuestros intervinientes, de nuestro grupo de salud. De ahí la importancia de esta conferencia. Quiero hacerla extensiva. Por favor, si en sus manos puede estar el replicar esta información, el hacerla llegar a hospitales, a organismos de salud que puedan ponerse esto en manos de personas que puedan trabajar con nuestros profesionales en el área de la salud, yo se los agradezco porque realmente estamos en ese momento. Hay que hacerles un buen acompañamiento y es nuestro deber como psicólogos el poder darles este apoyo y dárselos de la mejor manera y de la manera adecuada, profesional, como lo que somos, psicólogos, ¿no? No siendo más por hoy, entonces les agradezco el haberme escuchado y espero que esta información sea de su interés y el de otras personas que decidan apoyar al personal de salud. Gracias.